Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, familia. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha alimentado la curiosidad, las especulaciones y por supuesto el drama, Kerem Bürsin, Hande Erçel y celos. Sí, amigos, vamos a desentrañar este embrollo, a analizar lo que realmente pasó, que se esconde detrás de los titulares y las fotos, y a intentar entender qué hay de verdad en este relato que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Ya saben que en este canal no nos quedamos en la superficie. Nos gusta ir más allá de los chismes superficiales. No vamos a repetir lo que ya han escuchado por ahí, sino que vamos a investigar, a analizar y a ofrecerles una perspectiva más completa y objetiva de la situación. Así que pónganse cómodos, porque hoy nos zambullimos de lleno en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si les apasionan las series turcas, el mundo del entretenimiento y las noticias de los famosos, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. De verdad, es una gran manera de apoyar mi trabajo y mi pasión. Y ahora sí al lío. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y la química entre ellos fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su conexión era palpable, evidente y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus interacciones en redes sociales, todo parecía sacado de un cuento de hadas, un romance de ensueño que alimentaba la fantasía de sus fans. Love is in the Air fue un fenómeno global, y con él, la fama de Kerem y Hande se disparó. Su relación, que comenzó como una chispa en el set, se convirtió en un incendio mediático. Los fans los adoraban, los medios los perseguían, y cada aparición pública era un evento. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia no siempre tiene un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de roces que poco a poco fueron sembrando la incertidumbre entre sus seguidores. Y finalmente llegó la noticia que rompió el corazón de muchos fans: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia, aunque no inesperada para algunos, sacudió el panorama del entretenimiento turco. Y es aquí donde entran en juego los celos. Desde que se separaron, han corrido ríos de tinta sobre los posibles motivos de la ruptura. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy ocupadas, de incompatibilidades de carácter, pero también de celos. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Kerem Bürsin realmente sintió celos de Hande Erçel? Para entender la situación en profundidad, tenemos que analizar los hechos, desglosar la información disponible y, sobre todo, ser críticos con lo que vemos y escuchamos. Después de su ruptura, Hande Erçel fue vinculada sentimentalmente con otros hombres. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja, más turbia, más susceptible a la especulación y al morbo. En algunas ocasiones, se ha visto a Hande muy cercana a personalidades del mundo del espectáculo, a empresarios y a otras figuras públicas, y esto ha despertado rumores, sospechas y, por supuesto, la curiosidad insaciable de los medios de comunicación. Los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en capturar imágenes que alimentaron la especulación. Cada encuentro, cada salida, cada gesto era analizado y comentado al detalle. En este contexto, es fácil imaginar que los celos podrían haber estado presentes. Es natural que después de una relación, una de las partes pueda sentir cierto resquemor o incomodidad al ver a su expareja rehacer su vida, sobre todo si se trata de una persona tan mediática como Hande. Kerem, siendo también una figura pública de renombre, no es ajeno a la atención y a la presión mediática. Es inevitable que cada movimiento, cada interacción con otras personas, sea analizada, comentada y en ocasiones exagerada. La fama, como sabemos, es una moneda de doble cara. Por un lado, te abre puertas y te brinda oportunidades que de otra manera serían inalcanzables. Pero por otro lado, te expone a la mirada pública, a la crítica constante, a la invasión de la privacidad y, por supuesto, a la especulación y al morbo. Y en el mundo del entretenimiento, los celos, la envidia y las rivalidades están a la orden del día. Pero, ¿hay pruebas concretas de que Kerem sintiera celos? ¿Existen evidencias sólidas que confirmen esta teoría?
Realmente. No. No existen declaraciones oficiales ni fotos que demuestren, de manera inequívoca, que Kerem reaccionara con celos ante las nuevas relaciones o interacciones de Hande. Lo que tenemos son especulaciones, interpretaciones de las fotos y de las declaraciones que han hecho ambos actores. La prensa turca, como es habitual, ha sido muy activa en este asunto. Los medios han publicado artículos, reportajes y análisis, intentando descifrar los sentimientos de Kerem y Hande. Sin embargo, la mayoría de estas publicaciones se basan en conjeturas, en inferencias, en la interpretación de gestos y expresiones faciales. Es decir, se basan en la subjetividad, en la especulación, más que en datos concretos y verificables. Uno de los momentos que alimentó estos rumores y especulaciones fue cuando Hande fue fotografiada con un empresario. Las imágenes, capturadas por los paparazzi, mostraron a Hande en compañía de esta persona en un ambiente distendido y aparentemente romántico. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle y ávida de noticias jugosas, no tardó en relacionar la situación con Kerem. Los medios se volcaron en el tema, analizando cada imagen, cada gesto, cada palabra. Se especuló sobre la reacción de Kerem, sobre sus sentimientos, sobre si estaría celoso o no. Sin embargo, no hay nada que demuestre que Kerem reaccionara de forma negativa o que expresara algún tipo de molestia. No hubo declaraciones públicas, ni publicaciones en redes sociales que indicaran que estuviera afectado por esta situación. Es decir, la especulación se basó en la interpretación de las imágenes y en las suposiciones de los medios, más que en evidencias concretas. Por otro lado, es importante destacar que ambos actores han sido muy cuidadosos con sus declaraciones públicas. Siempre han mantenido una postura de respeto y cordialidad, evitando cualquier comentario que pudiera alimentar la polémica y el morbo. En entrevistas han hablado de su relación pasada de forma madura y respetuosa, sin entrar en detalles escandalosos ni en juicios de valor. Han evitado en todo momento alimentar los rumores y las especulaciones. Kerem, en particular, ha demostrado ser un hombre reservado, que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Siempre ha sido muy discreto con sus relaciones, y aunque es consciente de la atención que genera, no suele dejarse llevar por los rumores ni por las especulaciones. Prefiere mantener su vida personal en la intimidad, alejada de la vorágine del mundo del espectáculo. Hande, por su parte, también ha mostrado una actitud similar. Aunque es más activa en redes sociales y comparte más detalles de su vida, también ha sido muy cautelosa a la hora de hablar de su relación con Kerem. Ha evitado entrar en detalles escabrosos y ha optado por mantener una actitud respetuosa y cordial hacia su expareja. En el complejo mundo de las relaciones sentimentales, los celos son una emoción humana común, y es comprensible que puedan surgir en el contexto de una ruptura amorosa, especialmente cuando una de las partes rehace su vida sentimental y es seguida de cerca por la atención pública. Sin embargo, es importante no caer en la trampa de las especulaciones y los juicios apresurados. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que es difícil saber con certeza qué pasó realmente. Es posible que los celos hayan jugado un papel en la ruptura, pero también es posible que no. Es imposible adentrarse en la mente y en el corazón de Kerem y Hande y saber con exactitud qué sintieron, qué pensaron y qué motivó sus decisiones. Lo que sí es evidente es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han continuado con sus carreras, han encontrado nuevos proyectos y han mantenido una actitud profesional en todo momento. Han demostrado con su trabajo y su actitud que son personas maduras y responsables, capaces de superar las adversidades y de seguir adelante con sus vidas. Kerem, tras la ruptura, se ha enfocado en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Ha seguido demostrando su talento actoral y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado nuevas series y ha participado en campañas publicitarias. Ha demostrado su versatilidad como actriz y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y proyectos. Ambos, a pesar de la atención mediática y de los rumores, han mantenido una actitud profesional y respetuosa. Han evitado entrar en polémicas y han preferido centrarse en su trabajo y en su crecimiento personal. Lo más importante es respetar la privacidad de ambos. No podemos juzgar ni especular sobre sus sentimientos. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a emitir juicios de valor sobre sus decisiones. Lo único que podemos hacer es admirar su talento, su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante con sus vidas.
En definitiva, A historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor y desamor que, como todas las historias de este tipo, está llena de complejidades y matices. Los celos pueden haber estado presentes, o no, pero lo cierto es que es imposible saberlo con seguridad. Lo que sí sabemos es que ambos han demostrado ser profesionales, maduros y talentosos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la situación. Como ven, hemos intentado ir un poco más allá de los titulares y las especulaciones, y ofrecerles una visión más completa y detallada de lo que pudo haber pasado. Hemos analizado los hechos, hemos desglosado la información disponible y hemos tratado de ser objetivos y respetuosos con los protagonistas de esta historia. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor esta historia. Recuerden que en este canal nos gusta debatir, analizar y compartir opiniones, así que los invito a que dejen sus comentarios, sus preguntas y sus reflexiones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem sintió celos? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Qué opinan de la forma en que ambos actores han manejado la situación? Déjenlo en los comentarios. Además, me gustaría que reflexionaran sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en el ojo público. En el mundo del entretenimiento, es fácil dejarse llevar por la curiosidad y por el morbo, pero es fundamental recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos, con miedos y con una vida privada que merece ser respetada. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma increíble de apoyar mi trabajo y de estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo grande para todos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con mucho amor y buenas series, todo se puede superar. Chao, chao.